Bienvenidos a este repaso. Hoy vamos a analizar el primer capítulo de la unidad 1 de la materia Fundamentos del Derecho, la manifestación del derecho. Un tema que, suena muy formal, pero que en el fondo es una pregunta casi existencial. ¿Qué es el derecho? Es de las preguntas más viejas y más peleadas en la historia del pensamiento, ¿no? Totalmente. Y creo que la misión hoy es justamente esa, bajar esa pregunta de las nubes y demostrar que la respuesta no está solo en unos libros viejos llenos de polvo. Vamos a intentar cazar al derecho en su hábitat natural, en nuestro día a día. Me encanta esa idea de cazarlo. Ajá. Porque es así, todos vivimos inmersos en el derecho, pero es como el aire. Es tan omnipresente que a menudo ni lo notamos. Hasta que algo pasa, claro. Ahí sí que lo notamos. Bueno, empecemos a desglosar esto. ¿Dónde lo encontramos en un día cualquiera? Pensemos en algo súper cotidiano. Una familia desayunando. Claro. Es una escena de afecto, de rutina. A primera vista, no hay nada legal ahí. ¿O me equivoco? Es el ejemplo perfecto, porque parece la antítesis del derecho. Pero si nos ponemos los lentes jurídicos, esa tostada que un padre le da a su hijo es mucho más que un gesto de cariño. Es el cumplimiento visible de un deber legal fundamental, la prestación alimentaria. Ah, mira vos. La ley establece una obligación de sostén entre familiares directos. Así que sin firmar ningún papel, en esa cocina se está ejecutando un acto con profundas consecuencias jurídicas. Increíble. Te cambia por completo la perspectiva. De repente un desayuno no es solo un desayuno. A ver, sigamos con ese día imaginario. La persona sale de casa y se sube al colectivo. Bien. Paga el boleto, se sienta, mira por la ventana. Un acto mecánico, automático. ¿Dónde está el derecho metido ahí? Justo en el momento en que la tarjeta hace bip, en ese instante se celebra un contrato de transporte. ¿Un contrato? Así, sin más. Con todas las letras. No hay abogados ni firmas, pero lo es. Existe una empresa que se obliga a llevarte de un punto A un punto B de forma segura y un pasajero que se obliga a pagar una tarifa. Parece una pavada, pero si ese colectivo choca, todo el reclamo por daño se basa en el incumplimiento de ese contrato que nació con un simple bip. Claro, ahí es cuando nos acordamos de que existía. Y supongo que lo mismo pasa al inscribirse en la universidad, que es un contrato de servicio educativo. Exacto. O en una situación mucho más fea, como que a alguien le roben el celular. No es solo que perdió el teléfono, es un hecho que el derecho califica específicamente como un delito con un culpable y una víctima. Precisamente. Todas estas situaciones, desde la más feliz a la más trágica, tienen un hilo conductor. Conectan personas, involucran sus conductas y siempre pueden ser vistas desde un prisma de valor. ¿Cómo sería eso del prisma de valor? Que se puede juzgar si son justas o injustas, lícitas o ilícitas. El derecho es ese marco que le da sentido y, sobre todo, consecuencias a todo eso. Esto me hace pensar. Si el derecho está en todas partes, ¿por qué es tan difícil de definir? Es curioso cómo la misma palabra, derecho, la usamos para cosas súper distintas. Si hiciéramos una encuesta en la calle, te aseguro que no habría una sola respuesta. Seguro que no. Y lo fascinante es que esas respuestas, aunque parezcan improvisadas, casi siempre caerían en tres grandes categorías. La primera, y la más obvia para muchos, es pensar el derecho como norma. Claro, la ley. Son los que dirían, el derecho es el conjunto de leyes, el Código Penal, la Constitución, la visión del derecho como un libro de reglas, la visión del abogado de las series de televisión, con la biblioteca imponente detrás. Esa misma. Pero, ojo, otro grupo de gente te daría una respuesta muy distinta. Dirían que el derecho es valor. Justicia. Exacto. Te responderían, derecho es que haya justicia o es luchar por lo que es justo. Para ellos, el derecho no es tanto la ley escrita, sino un ideal, una aspiración moral de equidad. Entiendo. La ley versus la justicia. ¿Y cuál sería la tercera? Porque a veces también decimos, tengo derecho a opinar o tengo derecho a transitar. Ahí no hablamos ni de un libro ni de un ideal. Ahí hablamos de una acción. Claro, exacto. Esa es la tercera visión. El derecho como conducta. Es la perspectiva, digamos, más sociológica. Se enfoca en el derecho como una facultad, como un permiso para hacer o no hacer algo. Es el derecho vivido. Norma, valor y conducta.
Las tres caras de la misma moneda. Y la fuente de una de las peleas filosóficas más espectaculares que existen. Ok, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque estas tres ideas que conviven en el lenguaje común, la regla, la justicia y la acción, no son solo tres puntos de vista. Dieron lugar a una verdadera batalla de titanes intelectuales para ver quién se quedaba con la definición correcta del derecho. Una batalla que dura más de 2000 años. El primer gran contendiente que patea el tablero en la antigua Grecia es el iusnaturalismo, con Aristóteles a la cabeza, siglo IV a.C. Uf, lejísimos. Para esta corriente, de las tres caras que mencionamos, la que importa de verdad es el valor. El derecho, en su esencia más profunda, es sinónimo de justicia. Suena muy bien, muy noble. Pero, ¿cómo funciona en la práctica? ¿Significa que si una ley me parece injusta, puedo simplemente no cumplirla? Suena un poco... ¿Anárquico? Sí, es la crítica principal que se le hace. Pero la idea es un poco más sofisticada. El iusnaturalismo dice que hay dos órdenes legales conviviendo. Uno es el derecho positivo, las leyes que crean los humanos. Pero por encima hay un derecho natural, un conjunto de principios de justicia universales. Y la ley de los humanos tiene que obedecer a esa ley natural. Exacto. La regla de oro es que el derecho positivo debe ser un reflejo de esa justicia. Si una ley humana contradice de forma grosera esos principios, pensemos en las leyes raciales del nazismo. Un iusnaturalista diría que eso no es derecho. Es una aberración con forma de ley. Entiendo, la justicia como un control de calidad para las leyes. Pero me sigue pareciendo un poco, no sé, etéreo. ¿Quién decide qué es naturalmente justo? ¿Y se complicó? Esa es precisamente la bomba que un pensador austríaco, Hans Kelsen, arroja en pleno siglo XX. Él ve todo este debate sobre la justicia, la moral, y dice, basta, esto es un caos. Si queremos que el estudio del derecho sea una ciencia seria, no podemos mezclarla con opiniones, hay que purificarla. Un momento, ¿una teoría del derecho que ignora la justicia? Eso suena completamente contradictorio. ¿No es el objetivo final de un sistema legal que sea justo? Planteas la objeción fundamental al positivismo jurídico de Kelsen, pero para entenderlo hay que pensar como él. Kelsen diría, la justicia es un problema para los filósofos, la conducta real es para los sociólogos. El único objeto de estudio puro y verificable para la ciencia jurídica es la norma escrita. Punto. O sea, al jurista no le importa si es buena o mala. Para su análisis científico, no. El trabajo del jurista es describir el sistema de normas tal como es, sin valorarlo. Si una ley fue creada por el órgano competente siguiendo el procedimiento establecido, es derecho. Si es justa o no, es irrelevante para la ciencia. Es una visión mucho más fría, más... Quirúrgica. Quirúrgica, sí. Como un ingeniero que analiza los planos de un edificio sin preguntarse si el diseño es lindo, solo si la estructura se sostiene. Es la analogía perfecta. Kelsen quiere ser ese ingeniero. Pero claro, esto dejó a mucha gente insatisfecha. Y así surge una tercera escuela que mira a los otros dos y les dice, ustedes están discutiendo en las nubes. El verdadero derecho está en el mundo real, en lo que pasa en los tribunales. Me gusta. Una dosis de realidad. Entonces, para ellos, el derecho es la conducta. Exacto, pero no cualquier conducta. Es la postura del realismo jurídico, con figuras como Alf Ross. Para ellos, el protagonista absoluto es el juez. El elemento prioritario es la conducta judicial. Lo que está escrito en el Código Penal, por ejemplo, no es derecho en sí mismo. ¿Cómo que no? Son solo palabras en un papel. El derecho cobra vida, se hace real, cuando un juez toma esas palabras y las aplica en una sentencia para resolver un caso concreto. O sea que, para un realista, el derecho es básicamente una predicción de lo que los jueces van a hacer. Exactamente. Un famoso juez realista estadounidense lo dijo así. El derecho no es más que la profecía de lo que los tribunales harán. Las normas no son mandatos para los ciudadanos, sino directivas para los jueces. El derecho no está en el libro, está en la acción del que decide. Bien, el panorama de la batalla está claro. Tenemos al iusnaturalismo con la bandera del valor, al positivismo atrincherado en la norma, y al realismo enfocado en la conducta de los jueces. Después de esta guerra de ideas, la pregunta del millón es, ¿con quién nos quedamos?
¿Cuál es la postura que sigue esta cátedra? Y esa es la pregunta clave. La cátedra adopta la visión de un brillante jurista y filósofo argentino, Carlos Cosio. Y lo que hace su teoría egológica es fascinante, porque no se casa con nadie y a la vez se casa con todos. Suena a la solución diplomática. ¿Cómo lo hace? Posturas. Su definición es la columna vertebral de todo, y dice así: el derecho es conducta humana en interferencia intersubjetiva. A ver, suena a trabalenguas. Pero si la desarmamos, es muy potente. Vamos a desmenuzarla. Conducta humana. O sea que el objeto de estudio, lo que miramos con la lupa, no es un texto ni un ideal. Es lo que la gente hace. Exacto. El derecho es vida humana, es acción. Pero no cualquier acción, no la de una persona sola en una isla. Es conducta en interferencia intersubjetiva. Ahí está la parte complicada. Interferencia intersubjetiva. Significa que el derecho aparece cuando la conducta de una persona choca, se cruza o interfiere con la conducta de otra. Cuando mi libertad de hacer algo se topa con la libertad de otro. ¿Un ejemplo? Mi derecho a escuchar música a todo volumen interfiere con el derecho de mi vecino a dormir. Ese cruce, esa tensión entre las posibilidades de acción de dos o más sujetos, ese es el campo específico del derecho. Ok, creo que lo entiendo. No es la música en sí, ni la regla sobre el ruido, sino el conflicto potencial entre mi fiesta y el descanso de mi vecino. Esa interacción. Pero entonces, ¿dónde metió Cosio a las normas y a los valores? Ahí está la genialidad. Cosio dice que esa conducta en interferencia no es neutra, siempre está impregnada de valores. La analizamos y la juzgamos, como justa o injusta. Y, al mismo tiempo, para poder pensar y hablar de esa conducta, usamos las normas. La norma no es el derecho, como creía Kelsen, sino la herramienta, el plano que describe esa conducta. A ver si lo puedo resumir. Según Cosio, el derecho es la acción humana cuando se choca con la de otros. Y esa acción la miramos a través de dos lentes, el de los valores, o sea, es justo, y el de las normas, que dice la ley. Así sería. No podría haberlo dicho mejor. La conducta es el objeto, el valor es el sentido que le damos y la norma es el esquema lógico que usamos para entenderla. Une las tres piezas, pero le da el protagonismo a la vida humana. Es una visión mucho más dinámica. Queda clarísimo. Ahora, sabiendo qué es el derecho para esta materia, nos falta la última pieza. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su función? En esto hay bastante consenso. Su función primordial es organizar la convivencia, garantizar un cierto orden y paz social. Busca reemplazar la ley de la selva por un sistema previsible. ¿Y cómo lo hace? Porque, es evidente que no hay un policía en cada casa vigilando que cumplamos. No, sería asfixiante. El mecanismo principal, como lo explicó muy bien otro filósofo argentino, Carlos Nino, es la motivación indirecta. El derecho no suele forzarte físicamente a hacer algo. Entonces, Lo que hace es establecer una sanción para la conducta que no quiere que hagas. O sea, no te pone una pared para que no pases, sino un cartel que dice, cuidado, si pasa, hay consecuencias. Es exactamente eso. El artículo del Código Penal que castiga el robo no te ata las manos, simplemente te advierte. Si decides robar, la consecuencia probable es que pases un tiempo en prisión. La amenaza de esa sanción es lo que motiva a la mayoría. Funciona por coacción. y los operadores de todo este sistema son los legisladores, los jueces y, por supuesto, los abogados. Claro. Y sobre ellos hay una cita final del filósofo británico Herbert Hart que me parece brillante para cerrar. Él decía que los abogados no son solo solucionadores de problemas, sino que son, en un sentido muy real, los arquitectos de las estructuras sociales. Arquitectos de estructuras sociales suena muy rimbombante. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que son quienes diseñan las herramientas que le dan forma a nuestras relaciones. Cuando se redacta un contrato, los estatutos de una sociedad, un testamento, lo que se está haciendo es construir una pequeña estructura que va a gobernar la relación entre esas personas. Están diseñando los planos de cómo vamos a convivir. Exacto. Es una responsabilidad enorme. Es una manera muy poderosa de verlo. Bueno, a modo de resumen, empezamos descubriendo que el derecho está hasta en el desayuno.
Vimos que se puede manifestar como norma, valor o conducta, y que esa triple visión generó una batalla filosófica espectacular. Con el iusnaturalismo defendiendo la justicia, el positivismo la norma y el realismo la acción de los jueces, sí. Y aterrizamos en la solución integradora de Carlos Cosio, que es la que sigue la cátedra. El derecho es la conducta humana en su interacción con otros, una conducta que siempre valoramos como justa o injusta y que entendemos a través de las normas. Exacto. Un viaje fascinante, la verdad. Y para dejar una última idea en el aire, volviendo a esa cita de Hart, si aceptamos que quienes operan el derecho son arquitectos de estructuras sociales, la pregunta que queda flotando es, ¿qué tipo de sociedad están diseñando hoy? ¿Están construyendo estructuras que promuevan la justicia y la conexión? ¿O están diseñando laberintos de normas que generan más distancia y conflicto? Es una pregunta sobre el propósito final de todo lo que hemos hablado.